dos actores del Mercosur, Gustavo Segre y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Meu amor chorou, eu fui embora, meu amor chorou, eu fui embora, meu amor chorou, eu fui embora, meu amor chorou, vou voltar. Eu vou nas asas de passarinho, eu vou nos beijos de beija-flor, eu vou nas asas de passarinho, eu vou nos beijos de Ahora. Amigos, muy buenas tardes. Esto, como siempre, es Actualidad y Mercosur y los vamos a acompañar, como todos los lunes, de 19 a 20 horas. Ustedes tienen en claro, hoy es 6 de junio del año 2016 y aunque no lo crean, es mi día. Es el día del ingeniero, es el día de los ingenieros argentinos. Bueno, vamos a transmitir paradójicamente desde el aeropuerto de San Salvador de Jujuy, luego vamos a explicar por qué, y Segre tampoco va a estar en Sao Paulo, sino que se encuentra en Río de Janeiro. Así que es un programa, yo diría, atípico, en cuanto que lo habitual suele ser que alguno de los dos esté en su lugar de origen, llamémosle así, mientras que esta vez los dos estamos fuera de base, como podríamos estar pensando. ¿Qué estamos haciendo aquí en Jujuy? ¿Qué hemos hecho en el día de hoy? Además de venir a interiorizarnos y a charlar con el gobernador Gerardo Morales sobre aspectos que tienen que ver con el comercio exterior de la provincia, hemos participado junto a la vicepresidenta de la Nación y al propio gobernador esta mañana en Abrapampa, allí al norte, a 2.000 kilómetros exactos de la ciudad de Buenos Aires, del lanzamiento de el programa de Hábitat Jujuy, que es parte de un programa que se está anunciando precisamente en estos momentos de Hábitat a nivel nacional. ¿Qué es esto? Es un programa de viviendas nacionales, básicamente con fuerte presencia en el interior del país, que lógicamente en los marcos de lo prometido durante la campaña electoral tiende a resolver la postergada problemática, ¿no es cierto?, de la vivienda en la Argentina, y ustedes imaginarán que no es casual que esto empiece en Jujuy. Digo, hay una carga política fuerte, un mensaje político fuerte de empezar este programa aquí, en el municipio de Abrapampa, que está cuyo intendente, ¿no es cierto?, pertenece al Partido Justicialista, el gobernador pertenece a Cambiemos y dentro de Cambiemos a la Unión Cívica Radical, y la presencia de Michetti en nombre del gobierno nacional, pero también en su carácter de integrante y dirigente importante del PRO. Así que en la tierra de Milagros Salas, que ha construido tantas viviendas y ha sido cuestionada, como todos sabemos, y enfrenta una situación judicial altamente dificultosa, no nos parece un tema casual. Nunca en estos temas creemos en las casualidades, sino en las causalidades, y que se haya iniciado en el día de hoy con gran suceso este programa. Quiero decirles que toda lo que es la zona Tilcara, todo lo que es la zona de Abrapampa, Humahuaca, La Quebrada, donde hemos andado en este fin de semana, es una zona donde las necesidades, ¿no es cierto?, y las postergaciones son una realidad incontrastable. Por eso nos parecía importante comentar esto. Obviamente el gobierno provincial está interesado en tener un protagonismo en todos los terrenos, y dentro de ello Jujuy, que por supuesto no tiene un gran comercio exterior exportador, sin embargo está atravesando un momento particular. Desde hace muy poco, ustedes saben, tenemos salida al Pacífico por un paso postergado durante tantos años que ahora convierte esta provincia en estratégica, y existe la posibilidad de
afrontar la problemática del comercio exterior teniendo en cuenta las oportunidades y los peligros que el probable y próximo acuerdo Unión Europea-Mercosur va a generar, no solo en el país, sino dentro del país, particularmente en esta región. Para eso es que estamos aquí, nos estamos yendo muy satisfechos con la charla con el gobernador Gerardo Morales, y por supuesto vamos a ir conversando en cada uno de los programas de los avances que puedan irse dando en este terreno. En otro sentido importante, hay que decirlo, ¿no es cierto?, hay una situación en el mercado local, ¿no es cierto?, que debe ser dicha. Seguimos con algo que está generando ya preocupación en diversos sectores. En la semana, hoy lunes, ha abierto con una caída importante en el segmento mayorista. Ustedes saben que el cierre de hoy estuvo en 3.67/3.77 por unidad, y esto significa ni más ni menos que más de 8 centavos por debajo de los valores que se registrara el viernes pasado. Y muchos se están preguntando qué ocurre, qué está pasando, bueno, cómo estamos mirando lo que puede llegar a ocurrir en el futuro inmediato. Y es obvio de que la tendencia de debilidad pareciera no tener un fin cercano y mantiene expectativas de un ajuste más o menos importante del dólar postergadas, las mantiene hasta bien comenzada la segunda parte del año, cuando se está estimando que la estacionalidad de los ingresos tenderá a decaer, permitiendo una recuperación del tipo de cambio que lo lleve a un nivel algo más elevado que el actual. Es muy curioso los números de hoy. Hoy el dólar transferencia, como dijimos, cerró a 3.67, 3.77. El dólar billete, el que muchas de los que nos están escuchando son con los que operan, está en 13.6014, y el precio de referencia del Banco Central está en 13.77. Sin embargo, lo que más está preocupando desde el ámbito de la economía real, desde el ámbito de la producción, son los precios ROFEX, que como saben ustedes siempre los solemos compartir, no en todos los programas, pero sí de vez en cuando. Les doy un dato. Estamos pensando que durante 3 meses, junio, julio y agosto, obviamente de manera ascendente, el dólar va a andar alrededor de 14.040, 14.35 y 14.72 para fines de junio, julio y agosto. Para septiembre, para octubre y noviembre estamos en 15 ahora. Esto significa un reposicionamiento en relación a las cifras que veníamos hablando en particularmente meses anteriores. Septiembre estamos con 15, cerrando en 15 casi redondos, octubre en 15.30 y noviembre en 15.56. Y a diferencia de lo que se venía hablando allá por marzo, febrero, ¿no es cierto?, que todos pensábamos que el techo de 17 se iba a quebrar recién en diciembre. Ahora estamos pensando diciembre con 15.86, de acuerdo a los números que está manejando el ROFEX, y esto, por supuesto, genera, yo diría, inquietud en diversos sectores que tienen algún costado de su competitividad atado precisamente al valor de la divisa. Y nos parece interesante que esto podamos irlo analizando, como lo venimos analizando semana a semana con ustedes. Esto obviamente origina ganadores y perdedores. Todavía hay un colchón muy importante vinculado a la cosecha que origina que haya una oferta ciertamente más que suficiente en términos de liquidación, y que por lo tanto claramente la oferta parezca superando la demanda. ¿Y por qué se supera la demanda? Y primer asunto, porque las importaciones han logrado, a partir del retorno de Argentina al mundo en términos de mercados, que los plazos de pago se hayan alargado y estemos nuevamente con crédito comercial. ¿Esto qué significa? Recordemos algo que alguna vez contamos por estos micrófonos. Allí, por el 10 de diciembre, los importadores, la producción de Argentina, se veía obligada a pagar sus insumos al contado y aún con anticipos, es decir, en cash o aún anticipadamente.
cuando se levantaron los cepos, el cepo cambiario, el cepo productivo, automáticamente se pasó a 30 y 60 días. Cuando se comenzó a hablar de que tal vez se cerraban el tema de los holdouts, pasamos automáticamente a 90 días con la promesa de pasar a 110, 120, que era el histórico, la manera histórica de manejarse en el comercio exterior, ni bien se cerrase precisamente este tema de los holdouts. Bueno, en términos de economía real, en el momento en que se dio por cerrada la discusión, diríamos, con Griesa, ahí mismo muchísimos proveedores comenzaron a llamar a sus clientes locales para decirle que, tal como habían adelantado, estábamos ya con el crédito en 110, 120 días. Este es el primer impacto sobre la economía real del cierre con los holdouts. Ustedes lo saben, y por eso, fíjense, si ustedes hacen la cuenta y ponemos que el día 23 de diciembre fue cuando se liberó el monto total de las declaraciones juradas anticipadas de importación que estaban pendientes de aprobar antes del cambio de gobierno, le agregamos 6 meses, estamos precisamente que recién a mediados de junio, fines de junio, estaríamos con la demanda fuerte de dólares de importación. Por lo tanto, es muy posible que comience a equilibrarse un poco más las fuerzas de la demanda y de la oferta, y no tanto como en estos momentos donde claramente prevalece la oferta. Por otro lado, el enfriamiento de la economía, particularmente de Brasil en términos de demanda, hace que los sectores industriales estén demandando menos importaciones y por lo tanto también haya una situación que desde ya no le puede alegrar a nadie, cuál es que la crisis brasilera pega directamente sobre la producción nacional, pero que en términos de la divisa claramente implica una baja en las necesidades de dólares para importación de insumos, porque el enfriamiento de la economía local, de la economía productiva para la exportación, aparece claramente impactado por esto que venimos hablando. Vamos a adelantarnos y hacer un pequeño intervalo musical y en nuestra primera interrupción de la tarde, y inmediatamente volvemos y continuamos aquí en Actualidad y Mercosur. Adelante. Mercosur, la información más estratégica con los mejores protagonistas. Gustavo Segré y Miguel Ponce. La música de Actualidad y Mercosur con Roberto Carlos, Amada Amante. Se lo dedicamos especialmente a Miguel Ponce en el Día del Ingeniero, porque sabemos que es uno de sus preferidos. Adelante, Miguel, desde San Salvador de Jujuy. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo sabía que ustedes me tenían preparada algún tipo de sorpresa gratificante. Esto de Amada Amante, sabemos, es un himno, yo diría, para nuestra generación. Yo siempre suelo decir, ¿no es cierto?, muchas veces que veníamos bailando a todo lo que daba en algún rock o algo por el estilo, empezaba la etapa de los lentos. Claro. Y muchas veces los lentos, como vos sabés, empezaban a veces con Amada Amante o algún otro de Roberto Carlos, pero podían dar por ese lado. Así que muy agradecido. Muy agradecido. Bien, merecido. Y me alegra que Gustavo ande por allí. Sí. Quería hacer una acotación vinculada a algunas cuestiones que están haciendo mucho ruido, parece, a nivel mediático, y que me parece que, diríamos, le estamos dando a la forma y al escándalo. Todos comprendemos que este es un tiempo en el cual la política es show, ¿no es cierto?, y el tema mediático está en el centro de la escena. Desde hoy al mediodía prácticamente que venimos escuchando muchísimo ruido en relación a declaraciones del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, un hombre lógicamente cuyo nombre no pasa desapercibido en un programa de comercio exterior y de Mercosur como este, y que parece que ha tenido algunas desdichadas expresiones en relación a Videla, la tirada de cuerpos al mar, vinculando el tema del hambre con esto, en una cosa comparativa que me parece que a esta altura, si bien no hay que dejar pasar de manera haciéndonos los distraídos, me parece que tenemos que ubicarla en el contexto de los personajes. Por un lado, si uno se pusiera chicanero, podría decir que
habitualmente Moreno nombra mucho a Videla, pero se olvida de Macera, por ejemplo. Y para algunos esto no es una casualidad, digo, ¿no? Recordando el rol de Macera. Por otro lado, nos parece que identificar etapas democráticas, programas económicos democráticos con algo tan duro que nos ha marcado tanto, particularmente a nosotros como generación, ¿no es cierto?, como ha sido la dictadura militar, no es feliz. Por lo tanto, yo convoco, además de la responsabilidad de todos los actores y de quienes hoy utilizan los medios en relación a estas temáticas, además de convocarlos a la responsabilidad, los convoco a que demos vuelta a la hoja y que nos ubiquemos en lo que es el centro hoy de nuestro debate, que es cómo hacemos para que la calidad de vida de la gente mejore y para que no se defrauden expectativas de cambio que sin duda han existido y siguen existiendo. Y cuando uno camina este interior postergado, se ve mucho más patente tal vez cuánto falta por hacer. Y entonces uno se siente casi, yo diría, con la obligación de tratar de poner el acento en lo principal por sobre lo secundario. Y poner el acento en lo principal es ver qué nos está faltando, dónde podemos poner el acento desde la particular situación que cada uno de nosotros vive y desde el particular rol que cada uno de nosotros ocupa, ¿no es cierto?, en el contexto productivo argentino, en el contexto internacional, en las cosas que uno protagoniza, y ver así cómo puede transitar con mayor utilidad por este tiempo histórico que nos toca vivir. Y me parece que un tema que lo habíamos insinuado en la primera fracción, ¿no es cierto?, de nuestro programa, Actualidad y Mercosur, está vinculado con algo que uno viene notando muy fuertemente ahora también aquí en el interior, que es cuán postergada está la agenda de la competitividad, particularmente cuando acabamos de tocar la situación vinculada al tipo de cambio, y sabemos que hay una confusión en muchísimos lectores de la realidad económica que pensaron que solamente con el sinceramiento del tipo de cambio y el alineamiento de los valores de nuestra moneda con las monedas de la región, o particularmente con las monedas de nuestros principales socios comerciales, los temas estaban solucionados. Y obviamente se darán cuenta que esto no es así. Aquí aparece imprescindible pensar en una reforma impositiva de envergadura, en pensar programas a medida de cada una de las economías regionales, porque no es lo mismo la problemática que viven los productores de limones que quieren exportar a los Estados Unidos y que están en la región de Tucumán, de la situación que vive hoy la cuenca lechera y los tambos de Córdoba y Santa Fe, o la situación de la fruticultura, ¿no es cierto?, en el Valle del Río Negro. Tienen que pensarse en programas hechos a medida de estas economías regionales, analizando muy científicamente, muy responsablemente cada una de las herramientas que hoy esas economías regionales están necesitando. Y en esto hablamos del crédito, sin duda, crédito para las pequeñas y medianas empresas exportadoras, créditos, ¿no es cierto?, que lógicamente tienen que estar vinculados a la producción, y créditos que por supuesto tienen que ver con la disponibilidad de divisas que puedan tener nuestros organismos financieros, los nacionales, los estatales y los privados. Y aquí, obviamente, se meten dos temas, ¿no es cierto? Uno es, obviamente, la disponibilidad de fondos que estamos intentando atraer del exterior y que tienen que ver con lo que va a ser el debate esta semana, sin duda, que es el blanqueo, ¿no es cierto?, vinculado al proyecto para los jubilados, para la deuda histórica, ¿no es cierto?, con los jubilados. Pero por otro lado, tiene que ver con los roles de algunas de las instituciones que se manifiestan en el tipo de tasa que hoy está vigente en nuestro país y que hace que sea muchísimo más tentador, en el marco de la cadena de pagos, bicicletear pagos a proveedores, ¿no es cierto?, y por lo tanto afectar la cadena de pagos en el país, que resulta mucho más fácil alterar esta cadena de pagos colocando mis disponibilidades en tasas que hoy rondan, luego de haber superado el 38%, están alrededor del 36%. Entonces, nos parece importante, primero,
clarificar el tema del blanqueo. A nadie le resulta simpático el tema del blanqueo, pero es imprescindible hoy que los fondos que los argentinos particularmente tienen en el exterior puedan ser retornados al país. Estamos hablando de cifras de 400.000 millones de dólares. A ver, si esto en una parte importante pudiese ser volcado al financiamiento de las actividades productivas o a inversiones que tengan que ver con la producción, estaríamos cambiando el paisaje de la productividad argentina de manera sustantiva. Nos parece importante tener en claro esto, pero además como mensaje para las nuevas inversiones que se están buscando, que ojalá podamos obviamente reorientarlas hacia su carácter más productivo posible, pero que por supuesto cualquier nuevo inversor va a decir, a ver, si los argentinos no la llevan, ¿por qué la voy a llevar yo? Por eso el tema del blanqueo no solo tiene que ser mirado desde la perspectiva con la que clásicamente se miran los blanqueos, sino como la perspectiva también de dar un mensaje al resto de los inversores, particularmente de nuevos inversores que están necesitando una señal desde los propios protagonistas nacionales. Y esto parece importante de ser subrayado. En ese marco, lo que esperamos es que este debate de ley, yo hoy lo escuchaba esta mañana al senador Pichetto, ¿no es cierto?, que van a tener lógicamente un rol importante las bancadas mayoritarias, en este caso del Senado, por más que esto empiece en diputados, donde yo creo que va a tener un tratamiento bastante rápido y al margen de que si se discute que si debieran o podrían haber sido proyectos separados, lo concreto es que todo el mundo está esperando que rápidamente haya una solución. Me refería a que lo escuchaba a Pichetto con una posición bastante responsable y sensata al respecto, que no se condice con algunas expresiones fundamentalistas que hemos escuchado de su mismo espacio político. Y aquí yo quiero poner un poco el acento en que como toda inversión requiere básicamente seguridad jurídica y expresiones, yo diría, manifiestas de que hay gobernabilidad, esperemos que esta ley, llamémosle doble, jubilatoria y de blanqueo, no tenga que atravesar el penoso espectáculo que dimos con la ley antidespidos o antigeneración de empleo, depende de donde uno se parara. Es decir, que se elija, como se eligió en aquel momento, el peor de los proyectos disponibles, que diéramos el espectáculo, casi ese minué político de acuerdo de distintos sectores mayoritarios y minoritarios para terminar en un veto. Señores, de esa manera lo que seríamos espantando la posibilidad de generar gobernabilidad y espantando lo que decimos que queremos, que es generar nuevas inversiones para que vengan al país. En este sentido, yo espero que haya comprensión de todos los actores. Primero, el gobierno asumiendo que no ha ganado por el 54%, sino que tiene que construir mayorías parlamentarias y dar una imagen de que en el largo plazo, en el mediano y el largo, esa gobernabilidad que tanto reclamamos tiene visos de realmente ser construida. Segundo asunto, la necesidad de que se avance en la posibilidad de un acuerdo político, económico y social que permita precisamente dar las señales más firmes de gobernabilidad posible. Vamos a un segundo intervalo y inmediatamente retornamos aquí en Actualidad y Mercosur. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Integración entre el puerto y la ciudad. Desarrollo del turismo. Promoción de la cultura, el arte, los deportes y la educación. Acompañamiento a los proyectos y emprendimientos impulsados por instituciones que buscan el desarrollo local y la promoción de la salud. El compromiso, el trabajo y el esfuerzo mancomunado de toda la comunidad portuaria son las claves de una estrategia de superación constante en la búsqueda del liderazgo portuario. Puerto Quequén, donde comienza el mundo.
A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos. Hoy cuenta con traducciones a más de 70 idiomas y ahí también podés encontrarnos. Conectate. Facebook/Trade Radio FM. Trade. Periodismo de carga. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. TC2 Mar del Plata, terminal de contenedores habilitada como depósito fiscal, un emprendimiento privado operando con los principales armadores del mundo, Maersk, MSC, Hamburg Süd y Maruba. Contamos con importantes ventajas de carga reefer y mano de obra calificada. Ampliar y diversificar el movimiento de cargas en el puerto Mar del Plata son los vectores permanentes de nuestra terminal. TC2, terminal de contenedores de Mar del Plata al servicio del comercio exterior argentino. Buenas noches a todos. En la segunda mitad de Actualidad en Mercosur, mi nombre es Gustavo Segre desde la ciudad de Río de Janeiro, en la República Federativa de Brasil, dándole las buenas noches y la bienvenida en esto que se llama Actualidad en Mercosur, con Marcelo D'Alessio en la locución y controles, Quique Palomo en la producción y Laura Baldino en la coordinación general. Marcelo, ¿estás por ahí? Estoy acá, se escucha bastante bien, me parece que se cortaba un poquitito más, así que estamos despidiendo a Miguel, que ya estaba embarcando allí en el aeropuerto de San Salvador de Jujuy. Sí, estamos con un programa bastante diferente porque no coincidimos los dos al mismo tiempo, pero de cualquier manera vamos a aprovechar para dar un panorama de cómo está la situación aquí en Brasil. ¿Cómo está la temperatura ahí en Buenos Aires? Calculo que un poquito más fresca que en Río, 11 grados 2 en este momento y se prevé una mínima para esta noche de 4 grados. Estamos teniendo un paso de otoño a invierno como sin escalas, aunque no empezó el invierno todavía. Vienen días muy fríos todavía por delante. Acá bastante calor, Marcelo, hay 27 grados de temperatura, con un día muy feo en Río de Janeiro, mucha lluvia, llovizna. Apareció un poquitito el sol sobre la mitad de la tarde, pero rápidamente se fue. Y aprovecho y les cuento, antes de entrar con las cuestiones judiciales, políticas y económicas, para hablar un poquito de las Olimpiadas. Río está sucia, es una ciudad que está sucia, lamentablemente, con muchísimas obras por hacer. ¿Sabés, Marcelo, que estuve yendo hacia Barra da Tijuca, en la región que es un poco más alejada, una región muy bonita, por supuesto, de la ciudad, y me encontré con muchísimas obras por hacer, obras que con seguridad absoluta no se terminan en los 2 meses que faltan para la inauguración de las Olimpiadas, el 5 de agosto. Vos sabés que hoy ocurrió algo bastante interesante, lamentable, pero interesante, que se hacía el viaje de test de lo que acá le dicen vehículo leve sobre trillos o sobre vías. Sería parecido al que pasa por la 9 de julio, por ejemplo. Un Metrobús. El Metrobús. Exactamente, sí. Bueno, este vehículo, que era el primer día que se hacía el viaje inaugural, se rompió. No funcionó, se paró. Y esto es muy triste, a pesar de la risa que uno le puede causar, porque es algo donde debería estar funcionando. Bueno, lo cierto es que se acabó la energía, siendo que este vehículo se mueve por energía, de manera que durante 20 minutos los pasajeros se tuvieron que bajar. Fue una situación bastante desagradable, pero es lo que te muestra cómo está la cuestión de obras y de las Olimpiadas. Y vos fijate, el velódromo donde se hace la parte de la Olimpiada que tiene que ver con el ciclismo, si se llega a terminar, se va a terminar colocando el último tornillo cuando se dé la partida de la carrera. Está difícil. Las obras, sí, no, terrible. Estas obras del Metrobús o de este vehículo leve sobre trillos que están de la Barra de Tijuca hacia la parte de la Lagoa de Freitas, Copacabana, Leblon, como te decía recién, no se deben terminar, y esto es una lástima.
y agregamos la Lagoa de Freitas, donde va a haber algunas de las competencias que tienen que ver con el agua, está sucia y contaminada. Muchos de los deportistas, de los atletas, no quieren ni siquiera tocar el agua. Dieron una imagen de unos atletas que estaban entrenando y se suben a la plancha, por ejemplo, de surf o de windsurf o de canoaje, sin tocar el agua. Es algo muy loco ver cómo hacen equilibrio para no tocar el agua, ni en la Lagoa de Freitas, ni en la bahía de Guanabara, que también está sucia, que también está contaminada, y que además hay tanta basura que muchos de los competidores tienen miedo que sus embarcaciones se puedan romper, como ya ocurrió en una olimpiada hace algunos años, donde a partir de una basura que había flotando, uno de los barquitos salió del curso. Esto tiene una explicación. Vos sabés que había una empresa argentina que había sido contratada por la municipalidad de Río de Janeiro para hacer la limpieza, pero fue justo en el momento que la ciudad y la provincia de Río de Janeiro se quedan sin recursos, de manera que se hizo como se podía. Hay algunos barcos que están recogiendo la basura de la bahía y de la lagoa, pero de ninguna manera llegarán a tiempo para hacer la limpieza que necesitan. Esto es una pena porque además se ha confirmado la ausencia de uno de los atletas, no recuerdo en este momento de cuál categoría, que no viaja porque su esposa está embarazada y tiene miedo del contagio por el Zika virus. Claro, eso. De manera que tenemos unas Olimpiadas que van a tener una connotación política bastante particular, que vamos a hablar en unos minutitos, que además va a tener una cuestión bastante preocupante respecto de la cuestión de salud, porque obviamente, no obstante que no hay una preocupación generalizada, sí hay mucha preocupación por parte de muchos de los atletas, sobre todo que vienen de Estados Unidos, de Europa, muy acostumbrados a que las cosas funcionen muy bien, donde cuando vos venís en el avión te dice, bueno, use ropa clara y póngase mucho repelente y lávese las manos, y, o sea, te hacen un montón de recomendaciones de lo que vos podés hacer como persona física, pero obviamente no queda nada claro qué es lo que el gobierno ha hecho. Y no me refiero al gobierno de Dilma, me refiero a un gobierno en general, puede ser de federal, puede ser de la provincia o de la municipalidad. Por otro lado, se observa bastante más cantidad de seguridad en las calles, pero sigue siendo, al igual que en Buenos Aires o en cualquier ciudad grande, como por ejemplo San Pablo también, donde vos no podés hablar por teléfono en la calle sobre riesgo de que pase alguno con una bicicleta y te lleve el teléfono. Claro, me parece que es un mal de las grandes ciudades en general eso, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero estás hablando de una ciudad donde habrá muchos visitantes del exterior, donde en teoría va a ser la ciudad que más se va a hablar y que más se va a observar en la media internacional, y que habría que tener algunos cuidados. Se ve, sí, un poquito más de seguridad que lo habitual, pero no es aquella participación ostentosa de seguridad donde pueda inhibir la acción de alguno de los bandidos o de alguno de estos, acá le dicen trombadinias, aquellos que se aproximan y te sacan algo rápidamente y salen corriendo. Claro. Un dato interesante también es que a partir de la inauguración de las Olimpiadas, la previsión que tenía, y ahora entro un poquitito más en la cuestión política, de la comisión del impeachment, era que se pudiera hacer la votación en el Senado antes de la inauguración de las Olimpiadas. Que es el 5 de agosto, ¿no? El 5 de agosto se inician las Olimpiadas, y la idea era que esta comisión tuviera ya su parecer definitivo y fuera llevado esto al plenario, recordemos, presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lewandowski, para que allá por el día 2 de agosto el plenario pudiera votar nuevamente y determinar si Dilma regresaba o si Dilma se iba y Temer asumía oficialmente como presidente para terminar el mandato. ¿Y esto por qué? Para que
el presidente que inaugurara las Olimpiadas fuera un presidente definitivo y no un gobierno provisorio como el que en este momento tenemos de Michel Temer. Bueno, lo cierto es que la comisión del impeachment mantuvo el plazo que tenía antes y estimamos entonces que debemos tener esta votación sobre si Dilma sigue o si Dilma se va recién para la segunda quincena de agosto. Y aquí algunas observaciones que me parecen interesantes compartir. La primera, Dilma está teniendo mucha actividad en las redes sociales. Se junta con ex ejecutivos de bancos, con ex ministros, participan de acciones para tratar de divulgar ante las redes sociales su posición en relación al impeachment, a lo que hicieron, a lo que no hicieron, al maquillaje de las cuentas públicas. Pero vos sabés, Marcelo, que esto tiene de alguna manera una explicación y no es estrictamente que busca el contacto con la gente a través de las redes sociales. No tiene agenda. Dilma Rousseff no tiene agenda. Hay gente que era perteneciente a su gobierno que va a Brasilia y no la va a ver. Y ahí uno se pregunta si un eventual regreso de Dilma Rousseff sería beneficiario o bueno para el país de acuerdo con esa metodología, porque vos fíjate que de alguna manera su gobierno se va deshilachando de a poco en lo que restaba, en lo que tenga que ver con las cuestiones de ministros, de presidentes de compañías, de presidentes de bancos y ejecutivos del primer escalón. Esto es un tema interesante desde el punto de vista político, pero para el juicio político, como el nombre lo indica, es un juicio político, hay un montón de cuestiones que también van a participar. Y una de ellas es que, recordemos, hubieron 55 votos a favor de la continuidad del juicio político. Se necesitan 54 para destituir a Dilma Rousseff. No obstante que 3 de los senadores no votaron. Estos 3 senadores son a favor del juicio político. O sea, estaríamos en 57 más 58 votos a favor del juicio político. Y hay 2, uno de ellos es el exjugador Romario y el otro es un ex ministro de Educación muy bueno, Cristóbal Buarque, que pertenecía al gobierno de Lula y después se apartó del Partido de los Trabajadores, que estaría en una situación de incertidumbre, no sabe qué es lo que va a votar. O sea, hasta el momento Dilma Rousseff está más para el lado de la destitución que de regresar. Pero si regresa, la preocupación del mercado sobre todo es qué puede ocurrir con un gobierno que tendrá que armarse de nuevo sin ningún tipo de apoyo, sin ningún apoyo del Congreso sobre todo, considerando que hubieron 2 cuestiones en los últimos días que refuerzan que Michel Temer tiene mucho poder en el Congreso. Uno fue la aprobación del déficit fiscal. Recordemos que Dilma Rousseff había propuesto a comienzos de año un superávit de 24.000 millones de reales, estamos hablando de algo así como 6.600 millones de dólares. Después cambia el ministro de Economía, sale Joaquín Levy, entra Rubens Barbosa, que ve que las cuentas realmente no estaban tan bien y lleva la propuesta al Congreso de 96.000 millones de déficit, de reales de déficit. Estamos hablando de 27.000 millones de dólares. Y cuando asume el gobierno de Michel Temer, revisa esta cuenta y observa que ese déficit iba a ser de 170.000 millones de reales, algo así como 48.000 millones de dólares. En 4 meses, Dilma no había conseguido aprobar un déficit de 27.000 millones de dólares. Y en menos de 10 días, Michel Temer consigue aprobar este déficit de 48.000 millones de dólares, lo cual nos muestra que la articulación política de Michel Temer en el Congreso es bastante fuerte. No obstante que, vos fíjate cómo son los diputados en este caso, dentro de una serie enorme de leyes, mandaron ¿viste esas letras chiquititas que nadie lee y claro, que aprueban en paquete de un montón de leyes? La famosa la constitución de 14.413 nuevos cargos públicos, cuando en realidad Michel Temer había recomendado y había solicitado que se cancelaran 4.000 puestos de trabajo. O sea, el gobierno del Ejecutivo dice, tenemos que bajar el gasto, vamos a cambiar 4.000 puestos políticos y los vamos a extinguir, y diputados le manda
por abajo de la alfombra la creación de 14.413 puestos. De manera que no se pierde la posibilidad de mostrar la hilacha, cuando uno está hablando de que debemos bajar el gasto público y aprobando déficit público, y el Congreso le manda creación de más gastos. Si te parece, hacemos una paradita, una nueva música, y les contamos a nuestra audiencia las últimas novedades de todo lo que tenga que ver con la política, con la justicia, con Petrobras, y una indicación que apareció en estos días sobre un desvío de la investigación que podría llegar a la República Argentina. Perfecto, vamos. Brasil, coloque un pie sin meter la pata. Tiempo económico, el momento preciso de la semana para analizar la actualidad del país y del mundo. Toda la información empresaria, económica, financiera y bursátil de carácter mundial, con la conducción de David Expósito. Tiempo económico, nada mejor para decidir. Jueves a las 18 en Trade, negocios y música en el orden que vos quieras. Volvemos a Actualidad y Mercosur. Marcelo, contame qué era esa música. Eso me trae muchísimos recuerdos de muchos años atrás en la televisión argentina, ¿o estoy equivocado? Está bien. Yo no sabía si vos lo tenías presente de haber estado en Argentina en ese momento o no, pero Tato Bores usaba esta canción de Malvao, Elias por Elias, es en castellano, y que marcó una época. Era muy difundida esta canción y sonaba mucho en las radios, además de ser cortina musical del programa de Tato Bores. No, buenísimo. Yo no me acordaba realmente de dónde, pero sí que se usaba en algún programa de Argentina. ¿Era en castellano en el programa de Tato? No, esta misma versión, había una mezcla de una versión en portugués que no sería esta misma, con otra medio portuñol, podríamos decir, ¿no? Toda la vida pasa, todo en el mundo crece, nada es igual a nada, me acuerdo. Exactamente, toda la vida pasa, todo el mundo crece. Muy buena. Y muy esperanzadora el estribillo. Y hay una cosa linda que te iba a contar al respecto de, ya que hablábamos de Tato Bores, que están proponiendo nombres de humoristas argentinos, gente que le hizo reír a la Argentina alguna vez, para nombres de calles en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Tato Bores. Necesitamos unos cuantos que nos hagan reír. No vendría nada mal. Sí, vos sabés que antes de entrar a la parte política judicial, hoy coloqué en las redes sociales que no entendí, y lamentablemente no nos estamos cruzando con Miguel como para poder cambiar alguna opinión, pero ¿qué es lo que está ocurriendo con la cuestión de la política internacional de Macri en relación a no haber apoyado la Carta Democrática de Venezuela? Y por lo que leí, ahora parece que se fue para atrás la propuesta de la figura del arrepentido. Y vos sabés que la figura del arrepentido acá fue básico, fundamental para todo lo que se hizo en relación a Lava Jato. Sí, me acuerdo de cuando vos lo contabas. No, y además, pero con un agregado, vos fíjate que ya se han recuperado 5.000 millones de reales, estamos hablando de 1.300, 1.400 millones de dólares. Y esto tiene un peso muy importante y tiene que ver exactamente con la ventaja de la ley del arrepentido. Te cuento, antes de entrar en tema judicial, dos cuestiones relacionadas con las cotizaciones. La bolsa de valores Bovespa el día de hoy tuvo una retracción del 0.37%, terminó por arriba de los 50.000 puntos, 50.431 para ser exactos. El dólar cayó el 1%, terminó a $3.49. Recordemos que siempre nosotros decíamos que si la situación política es administrable, vemos el dólar entre 3.50 y 3.40 hacia abajo. Si la situación política es menos administrable, bueno, lo veremos entonces entre 3.50 y 3.60. Esto, claro, sin considerar aspectos internacionales que puedan tener impacto positivo o negativo, como el eventual aumento de una tasa de interés en los Estados Unidos, el aumento de la cotización del petróleo, cómo puede impactar la demanda de China y demás. Hoy tuvimos una buena noticia para Brasil, que es la producción de los autos en el mes de mayo aumentó el 3.2%, no obstante que en lo que va del año continúa siendo negativa, menos 24.30%, y gran parte de este aumento no tiene que ver estrictamente con la venta doméstica,
sino con las exportaciones que han aumentado para Argentina y en el acuerdo automotriz con México. Lo bueno que tiene esta cuestión económica es que casi la mitad de los sectores de la industria observamos que ya ajustó sus stocks. Entonces podemos calcular que al haber subido la producción 0.1 en el mes de mayo, podría llegar a ser el punto de inflexión que durante tantas veces hablamos en Actualidad y Mercosur, que es lo que necesita la gente para ver, primero, que puede haber una mejora, que no será despedido de su trabajo y esto lo puede empujar a consumir un poco más, y por el otro lado, para que esto, genere una confianza un poco mayor, que las industrias vuelvan a invertir, que vuelvan a contratar, y desde el punto de vista de la demanda, esto pueda favorecer a la República Argentina. Te cuento, Marcelo, y a nuestra audiencia, las noticias desde el punto de vista jurídico. Hubieron dos arrepentidos, un señor que se llama Roberto Trombetta y Rodrigo Morales, que declararon sobre fines de la semana pasada haberle pagado $85.000, son 300.000 reales, a una empresa del hijo de Lula, por liberar una medida que dio beneficios a empresas automotrices. Esto puede ser un valor muy bajo, pero lo cierto es que es una de las patitas que se está investigando, ya que una empresa telefónica de gran importancia es socia de esta empresa del hijo de Lula. Y lo único que ha hecho esta empresa socia, me refiero a Oi, la empresa de Telecom de Portugal, fue poner dinero. No, esta empresa donde el hijo de Lula tiene participación nunca dio ganancia y se especula que en realidad se la utilizaba para recursos, como en este caso, que se disfrazaba una contratación por un servicio que no se llegaba a prestar y por eso se pagaba determinada cantidad de dinero. Esto lo está investigando el Ministerio Público, pero para dar un dato mayor, en este mismo proceso está también siendo investigado, ya procesado, el ex ministro de Dilma y actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que en este caso en particular, aparentemente lo que cobró fueron algo así como 3 millones de reales, un poquitito menos, son $850.000. Por otro lado, el expresidente de la constructora OAS, Leo Piñeiro, lo involucra a Lula para no perder la figura del arrepentido. Y esto fue que cuando este señor declara, dice, no, Lula no tuvo nada que ver, mi empresa le hizo un regalo a Lula de un departamento, un triplex en Santos, en Guarujá, que tiene un valor de $1,5 millones de reales, y los fiscales le mostraron que no existía que alguien, por más amigo que sea, le regale a nadie un departamento de $1,5 millones de reales. Bueno, lo han presionado, le dijeron que si él no decía la verdad iba a perder esta cuestión del arrepentido. Recordemos, Leo Piñeiro fue sentenciado en primera instancia a 16 años de cárcel. Ahí cambió la versión y lo involucró a Lula. Así que tenemos en los próximos días algunas noticias en relación a esto. Si se confirma la delación premiada, o sea, esta delación, el señor está declarando y después debe ser ratificada por la Corte Suprema. Por otro lado, la cuestión de, volviendo a Dilma, si Dilma por esas cosas de la vida llegara a volver, tiene pensado hacer una propuesta para un referéndum para poder adelantar las elecciones, porque obviamente no tendría ningún tipo de gobernabilidad ni ella ni Temer. En esta instancia el Tribunal Superior Electoral, algo que varias veces también comentamos en Actualidad en Mercosur, deberá resolver si hubo o no utilización de recursos ilícitos, y todos sabemos que sí, pero es un proceso judicial que demora, que está en la Corte Suprema, y el ministro que está a cargo de esta investigación, Gilmar Méndez, ya fue categórico en decir que este proceso no se termina en el 2016. ¿Esto qué impacto puede tener? Que si no se termina en el 2016 no se llaman elecciones. Si fuera destituida Dilma o Temer, y si Dilma no está, Temer como único integrante de la fórmula inicial presidencial fuera destituido, a partir de enero del 2017 es una elección indirecta, es el Congreso que determina quién será el nuevo presidente de la República, si esto viniera a ocurrir. Y por último, para ir concluyendo las cuestiones de la política,
Un exdirector de Petrobras, Néstor Cerveró, declaró como arrepentido también, hizo valer la figura también del arrepentido, dijo que Dilma sabía de las coimas que se pagaban desde Petrobras, dijo inclusive que se le pagaban gastos personales a Dilma Rousseff, dijo también que Dilma sabía de la venta y compra de la operación de Estados Unidos de Pasadena, que fue una vergüenza porque sería como si vos y yo tenemos una sociedad 50 y 50. Yo soy Petrobras y vos sos el otro socio americano. Bueno, vos como socio americano compraste por $45 millones lo que después Petrobras te compró por 1.200, sin haber invertido un peso. Claro. Y esto obviamente, bueno, fue un absurdo, le trajo una pérdida total a la empresa petrolera brasilera de 800 millones de reales. Y bueno, esto está también, por supuesto, siendo investigado. Para que nadie se quede con las ganas, Aécio Neves vuelve a ser investigado por la Corte Suprema por una instancia de la empresa Furnas de Minas Gerais, cuando él era gobernador. Este señor Cerveró también mencionó que había pago de coimas en el gobierno de Fernando Enrique Cardoso y menciona con todas las letras a la empresa argentina Pérez Compán en la operación de Petrobras inicialmente, cuando Petrobras compra la compañía y se instala en Argentina, y después cuando la empresa Transener es vendida en el gobierno de Néstor Kirchner, y en ese caso él menciona que lo que se cobró fue realmente muy bajo valor porque la mayoría de la corrupción quedó en la República Argentina. Y esto es algo que la justicia, por supuesto, está investigando, así que no le están dando las manos a todo lo que tenga que ver investigación, Corte Suprema que nunca trabajó tanto, pero lo cierto que tenemos, además de todo esto, y con esto concluyo, un gobierno de Michel Temer muy debilitado desde lo político, ya han salido 2 de sus ministros, calculamos que debe salir el ministro Enrique Alves de Turismo en cualquier momento porque fue claramente colocado dentro de la primera línea de fuego de la investigación, así que tendremos seguramente una semana bastante complicada, muy movidita, y esperamos que la próxima semana en Actualidad y Mercosur consigamos alguna comunicación con María Corina de la oposición de Venezuela, que nos podrá contar cómo está la situación en nuestro vecino y amigo país, y deseando que Macri cumpla lo que prometió en la campaña presidencial, vuelva con la figura del arrepentido y apure un poco la Carta Democrática y que pueda ayudar a los hermanos de Venezuela. Me despido desde Río de Janeiro, Marcelo, te agradezco muchísimo, lo mismo aquí que Palombo, también a Laura Baldino, y nos vemos la próxima semana en Actualidad y Mercosur. Un fuerte abrazo para todos. Abrazo, que tengas una linda semana. Gracias.